¿Qué tal? El día de hoy vamos a presentarle nuestro proyecto final de la materia de sistemas neumáticos y hidráulicos, y el proyecto lleva por nombre Escena Assembler. Este proyecto fue elaborado por Ismael Bernal Pérez, Carlos Alberto Corona Gutiérrez y Alexis Iván Meneses Cervantes. Bueno, para comenzar, hablaremos un poco sobre lo que son los sistemas neumáticos. A lo largo de este curso, que fueron los sistemas neumáticos e hidráulicos, estuvimos viendo diferentes temas que nos apoyaron a lo largo de todo este curso a implementar nuevos conocimientos, justamente que vamos a aplicar en este proceso. De los temas vistos, los principales fueron la elección de la mejor fuente de alimentación. Después de ello, seguimos con lo que fueron la simbología de la parte neumática. También estuvimos enfocándonos sobre todo en la parte de las válvulas, ya que las válvulas comparten cierta similitud tanto en neumática como en hidráulica. Es por eso que es una parte fundamental para que nosotros podamos entender estas dos ramas. Después de esto vino una de las partes más cruciales, a mi parecer, que fue la de los sistemas, era el método cascada. Este método nos ayudaba a hacer progresiones de diferentes movimientos. Esto lo hacía agrupando la mayor parte de movimientos en 3 grupos o menos. Este método era bastante efectivo, ya que nos ahorraba bastantes conexiones, aunque no era tan óptimo para más de 3 grupos. Es por ello que para más de 3 grupos se tenía que utilizar otro tipo de métodos, como puede ser el método paso a pasos. Los sistemas de hidráulicos es muy similar a los sistemas neumáticos, pero la diferencia de aquí es que se ocupan fluidos bajo una presión. Ambos sistemas neumático y hidráulico son similares. Lo que cambia es que en sistemas neumáticos ocupamos aire comprimido, y en los sistemas hidráulicos ocupamos lo que son aceites. La mayor parte son aceites. Y en lo que es los sistemas hidráulicos los podemos ocupar mayormente para trabajos pesados, ya que nos brinda una mayor fuerza en cualquier trabajo. Y en los sistemas neumáticos nos brindan velocidad, ya que como es aire, nuestros movimientos en pistones son más rápidos y más limpios. En hidráulica, los pistones se mueven un poco más lento, pero nos aportan una mayor cantidad de fuerza. En un sistema hidráulico lo podemos ver en las electroexcavadoras, ya que llevan pistones. En gatos hidráulicos. Un sistema hidráulico se conforma por lo que es un regulador de presión, un depósito, donde va el aceite, la bomba, las válvulas de alivio y nuestras salidas para conectar nuestras válvulas y después a nuestros actuadores. Bueno, dando pie
a esta materia, algo fundamental es la automatización, ya que, bueno, es una disciplina de la ingeniería en mecatrónica, pero que a su vez también engloba lo que viene siendo la neumática, la electroneumática, la instrumentación industrial, los sistemas de control, y el desarrollo de software. Todos estos son para que se pueda actuar de manera real, en tiempo real y controlar operaciones de plantas o de procesos industriales. Los antecedentes de los que nosotros partimos es de nuestro curso que recibimos en este quinto cuatrimestre, a lo cual se dividió en diferentes ramas, que lo primero que vimos fue neumática, vimos desde la importancia de todos sus componentes, la elección mediante normativas, e incluso la creación de circuitos, en este caso neumáticos, cuáles son los más efectivos, en qué casos se utilizan, cuáles son más recomendables para cierto caso, como por ejemplo en estas imágenes podemos apreciar lo que viene siendo el método cascada y el método paso a paso, que son de los tipos de circuito más elementales a lo largo de este curso. Otro tema importante que igual vimos durante el curso fue la electroneumática, que básicamente juntamos lo que es neumática y eléctrico. Podemos decir que es un poco más práctico la electroneumática que la neumática normal, ya que en neumática ocupamos demasiadas conductos para transmitir el aire y diferentes válvulas. Y en la electroneumática solo ocupamos lo que son válvulas, electroválvulas, con las cuales ya son activadas por bobinas. En la industria se puede observar que es más efectiva o se ocupa más, ya que por su facilidad en la electroneumática se ocupan lo que son contactores, botones, bobinas, relevadores, con el fin de realizar un trabajo bien y evitar menos fallas al perder presión de aire. Y bueno, para la parte hidráulica, bueno, la hidráulica se ha venido manejando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en la antigüedad, los acueductos, que fueron parte de los romanos y de algunos asentamientos en la parte de Mesopotamia, era de las principales maneras de ver la hidráulica, ya que era un mecanismo por el cual fluía un líquido. Además de eso, también los molinos de agua que ayudaban a sus cosechas para que estas civilizaciones pudieran prosperar. Y bueno, a lo largo del tiempo, a través de los diversos estudios que se realizaron, tales como el principio de Pascal y la ley de viscosidad de Newton, hicieron que la hidráulica tomara un nuevo rumbo e pudiéramos hacer acciones más complejas bajo estos principios. En la parte de hidráulica podemos observar lo que es el principio de Pascal, lo que hoy en día también se puede aplicar en los diferentes mecanismos como pueden ser un gato hidráulico o una prensa hidráulica. Para la electrohidráulica se maneja el mismo concepto que la hidráulica, solo que a través del tiempo esta ha ido mejorando en cuestiones de ser más práctico y implementando una parte eléctrica. Para la parte, bueno, para la electrohidráulica se han estado haciendo cosas
más recientemente, como lo pueden ser, o bueno, un ejemplo claro pueden ser los frenos hidráulicos de los autos. Estos cada día están tratando de mejorar. También otra de las cosas por las que la electrohidráulica nació o surgió fue porque se quería realizar movimientos mucho más precisos, más suaves y mucho más rápidos. El planteamiento del problema de nuestro trabajo fue el diseñar un circuito neumático por medio de programas. En este caso ocupamos el programa TIA Portal y Factory. Con ayuda de estos dos programas nos ayudamos a la creación de nuestro circuito y también a la vez la simulación. Diseñamos un circuito de control automatizado en un proceso de ensambler en el Factory IO. También se realizó el sistema. Se realizó el sistema utilizando el software TIA Portal y con la ayuda del Factory para la automatización de escenas de ensambler en el Factory IO. Algo muy importante dentro de hablar ya acerca de nuestro sistema es pensar cuáles son los sistemas más efectivos, tanto aterrizados en manera virtual, lo que sería la programación y la simulación, en conjunto con lo que podemos llevar a una escala de tamaño real. Por ejemplo, la diferencia en que nosotros aplicaríamos sistemas neumáticos o sistemas hidráulicos. Para nuestra escena, tenemos un componente principal que es que básicamente va a hacer gran parte de los movimientos, que es un sistema de selección y colocación de dos ejes. Entonces, quiere decir que se va a mover en el eje X y en el eje Z. Bueno, en el eje XY, Z ya viéndolo en una tercera dimensión, pero la escena nos habla más sobre un ensamblaje de cajas. Entonces, estas cajas no requieren mucha fuerza. Entonces, es aquí donde podemos centrar que el sistema más eficaz para nuestro proceso a nivel real sería un sistema neumático para el caso de la selección, a diferencia de los sistemas hidráulicos que en este caso suelen ser más ruidosos y se utilizan muchas veces para trabajos más pesados. Otra de las diferencias es que es el tipo de sensores que nosotros vamos a utilizar para detectar, en este caso, los avances, que mediante los sensores se van a hacer los avances. Entonces, tenemos lo que son sensores de flanco positivo y sensores de flanco negativo. Ya si se pudieron percatar, bueno, de nuestro lado, el sensor del flanco positivo es, en cuanto detecta la pieza, va a poder avanzar a nuestra siguiente estación, y el sensor de flanco negativo lo que va a hacer es que va a permitir el paso de toda la pieza, que en este caso es lo que nosotros hemos hecho, para que detecte toda la pieza y pueda llevar a cabo el proceso. La diferencia con el positivo es que en cuanto detecta la pieza, va a empezar a hacer la siguiente fase. Pero bueno, más adelante vamos a explicar cómo es que funciona el sensor de flanco negativo. Otro de los procesos que nosotros realizamos es que esta escena se realiza mediante el uso de sensores. Esto quiere decir que mediante sensores se van a ir activando nuestras etapas de nuestros sistemas. Sin embargo, esto fue con fines a nuestro conocimiento,
Sin embargo, yo considero que el uso de temporizadores sería más adecuado, ya que sería un tiempo más ágil en términos de producción. Pero nosotros hemos decidido hacer el uso de sensores. Y por último, tenemos el software que inicialmente y a lo largo de todo este curso hemos utilizado lo que es FluidSim para simular circuitos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos, electrohidráulicos. Sin embargo, para que nosotros pudiéramos demostrar a una escala real mediante un simulador, necesitamos más de un programa para poder vincular lo que sería FluidSim con Factory.io, y sin embargo es un proceso aún más complicado. Sin embargo, si nosotros realizamos si nosotros emparejamos un programa que sea adecuado al Factory.io, tenemos el TIA Portal, que el TIA Portal se acomoda más a poder ser susceptible para poder simular nuestra escena. Los objetivos principales, el objetivo principal es poder realizar la escena de Assembler de manera que no tenga ningún error y podamos demostrar nuestras capacidades a lo largo de este curso que realizamos. Y como objetivos puntuales es utilizar conocimientos de PLC en conjunto con sistemas neumáticos y hidráulicos, que ya lo fuimos platicando, como los sistemas neumáticos e hidráulicos los vamos a poner en comparativa con nuestros conocimientos en PLC. El desarrollo de la escena Assembler de Factory.io, y el principal es comprender el funcionamiento desde cero de un proceso industrial. Esto va a ser desde los materiales, qué es lo que vamos a necesitar para este proceso, cuál va a ser la lógica del proceso y cómo finalmente se desarrolla esta escena. Bueno, pues empezaremos con nuestro desarrollo y nuestro diagrama Krebser. Tenemos nuestra etapa 0, donde iniciaremos con la primera escena. Y pasaremos después a la etapa 1, donde se activa el motor de cintas. Y la etapa 2 se activa nuestro segundo motor, ya que nuestra simulación se basa en 2 cintas transportadoras donde viajan diferentes piezas del ensamble de cajas. Se ocupan esas 2 motores de cintas. Y al activarse los motores, se activarán los sensores plane up de flanco. Y eso pasará en las 2 etapas, en la etapa 1 y en la etapa 2. Pasaremos a la tercera etapa, donde se activará el cilindro plane limb. Y también se activará en la etapa 4, pero se activará el cilindro claim base. Cuando nuestros cilindros se activen, los sensores de presión van a detectar. Y pasaremos a la etapa 5, donde bajará el pistón en dirección Z. Cuando nuestro pistón baja en dirección Z, la ventosa se activa para poder agarrar nuestra caja. En la etapa 7, la ventosa queda activada y el sensor de movimiento IN en Z se activa. En la etapa 9, sigue activada la ventosa y nuestro cilindro baja en dirección Z, para que después el sensor móvil en X se active. En nuestra etapa 11, la bajada del cilindro es en Z, la ventosa se desactiva y regresa el movimiento en X. Cuando
el movimiento en X se active, nuestro sensor de movimiento en Z también quedará activado. Y nuestra etapa 13 se activará la bajada en Z, donde los cilindros de pose se activarán y se moverán en dirección X. Después pasaremos a nuestro sensor Pose at Limit en P. Se activará nuestra etapa 15. La cinta se activará. El cilindro de pose raíz se activa. Y nuestro movimiento en X vuelve a activarse. En N, en pairing, se va a activar el último sensor. Y finalmente llegaremos a la etapa 17, donde el sensor se activará del movimiento y al terminar esta etapa volveremos al inicio, que será nuevamente nuestra etapa 0. Bueno, ya una vez que conocemos la lógica del programa, nosotros trabajamos con un PLC 1200. En este caso tenemos tanto 20 entradas como 20 salidas. Y bueno, tenemos de este lado, de nuestro lado izquierdo, tenemos todo lo que vendrían siendo nuestros sensores y nuestros botones, que son los que van a activar nuestro proceso. Tenemos en la entrada 20.0 nuestro botón de marcha, después nuestro pulsador de reseteo, después tenemos lo que viene siendo el paro, y tenemos toda esta gama de sensores, que los sensores Base at Place y el Lead Clamped son los encargados de el inicio de nuestras bandas transportadoras. Los sensores de posición, los Lead Clamped, estos se van a encargar de, tenemos un cilindro que lo que hace es acomodar nuestra pieza. Entonces, estos se van a regir por un sensor, que en este caso son estos sensores de posición, Lead Clamped y Base Clamped, para el caso de ambas cintas transportadoras. Nuestra ventosa también lleva un sensor, que la ventosa va a ser la encargada de que se quede pegado a nuestro cilindro la pieza. Tenemos los sensores Moving Z y X, que son los que van a permitir después al cilindro mover en Z y en X. Y tenemos los sensores Pose at Limit. En este caso, ya cuando la caja está junta, este sensor va a permitir que se pueda levantar un tercer pistón para que pueda seguir el transcurso en la segunda banda transportadora, y el sensor Part Leaving va a detectar que cuando ya esté del otro lado, llamémoslo así, la caja, pueda bajar el cilindro y pueda cumplir los motores que van a ser para las cintas transportadoras, tanto de la cinta transportadora que va a mandar las tapas y de la que va a mandar las bases. Tenemos los cilindros, que son los que van a ejercer la posición, que son aquí los denominados Clamp Lean, Clamp Base. Tenemos el cilindro, que es el encargado de bajar en Z. Tenemos nuestra ventosa, que es la que va a hacer que se adhieran las piezas. Tenemos un cilindro que avanza en X. Y tenemos el cilindro post race, que este post race es del lado de las bases, que es el que se va a encargar de alzar y bajar nuestras piezas para que puedan seguir avanzando. Vamos a la parte del programa. Lo primero que tenemos que hacer es tener una plantilla para poder enlazar nuestro factorío con nuestro TIA Portal.
en este caso es una plantilla especial para el S7-1200, que es nuestro PLC. Después de eso tenemos la configuración del PLC y lo que vamos a hacer como el inicio del proceso, que es nuestro primer paso, el PIRScan. Y a su vez tenemos el pulsador de reseteo que cada que nosotros apretemos va a mandar la indicación de que se reseteen todos los estados. A manera de cómo se iba haciendo, se iba a tener que poner las opciones. Y en este caso nosotros lo dejamos en 25. Después para el tercer segmento tenemos ahora sí ya lo que es el arranque de nuestro sistema. En nuestra etapa de cero, si lo recordamos en nuestro diagrama de Gauss, vamos a iniciar con un pulsador. El pulsador es un contacto normalmente abierto que cuando lo cerremos va a permitir el paso y vamos a activar nuestra etapa 1. Y entonces cuando nos detecte nuestra etapa 1, también a su vez bueno, primero nos va a decir que nos va a resetear la etapa 0 para que nuestro sistema de enclavamiento no interfiera con los demás procesos. Y tenemos aquí esta configuración que ya es para el último proceso, que va a estar en base con el sensor Moving X, que es lo que explicó anteriormente mi compañero, en un flanco negativo. Y entonces nos va a desactivar la etapa 2 y nos va a resetear la etapa 17. Después ya para la cuarta parte tenemos lo que es nuestra etapa E1, que es nuestro sensor Lead at Place. Este sensor es el que va a detectar las cajas cuando vayan por la cinta transportadora y entonces nos va a decir que nos arranque la tercera etapa, que en la tercera etapa vamos a ir viendo en comparativa. Por ejemplo, la etapa de tercera nos activa el cilindro Clamp Lead, que el Clamp Lead, recordemos que son estos sensores que ejercen pues cierta posición a la pieza, y a su vez vamos a ir diciéndole que nos resete la etapa que iniciamos para que no interfiera con las demás etapas posteriores. Y entonces en esta parte de nuestro cuarto segmento es el encargado de decir, detectamos sensores, ok, ya detectamos sensores, pasamos a la etapa y a su vez reseteamos esta misma etapa para que no se interfiera con otra. Por ejemplo, tenemos los sensor Bus at Place, el Lead Claim, el Bus Can Play, tenemos el sensor de nuestra ventosa, el sensor Moving en Z, el sensor Moving en X. Moving en X tenemos el sensor Pause at Limit y tenemos el sensor Part Living. Ya para la última parte tenemos nuestros actuadores. Entonces en nuestra primera etapa vamos a activar cinta transportadora de etapas. En nuestra etapa 2 vamos a activar cinta transportadora base, que a su vez también la etapa 15 la va a detectar cuando llegue a la etapa 15. Bueno, lo voy a ir explicando así gradualmente. Entonces, en etapa 1 y 2 son las cintas transportadoras. En la tercera etapa tenemos el cilindro Clamp Lead y en la cuarta el cilindro Clamp Base, que son cuando se ejerce una cierta presión para que acomode las piezas. Después en la etapa 5 tenemos que el cilindro baja en Z. Para la etapa 7 tenemos que la ventosa se activa. Para la etapa 9 tenemos que se sigue manteniendo activa la ventosa. Lo mismo para la etapa 11. Y para la etapa 11 se mantiene activa la ventosa y el cilindro en X, como también el cilindro en Z. Tenemos la etapa
salirse, que es para el cilindro post base, y después tenemos el cilindro en la etapa 15, el cilindro post race, para que pueda permitir el paso ya de nuestra última etapa. Y para esto después lo que vamos a hacer, una vez que ya quedó el programa, vamos a vincular nuestro programa de TIA Portal con Factory.io. Bueno, para la parte de Factory, como lo mencionó al principio mi compañero Ismael, tenemos que tener la plantilla del PLC que nosotros queremos utilizar, así como también que sea la adecuada para la versión de TIA Portal. Una vez que tenemos la plantilla, iniciamos un nuevo proyecto junto con esa plantilla en TIA Portal. Después, o más bien, a su vez, en la parte de Factory tenemos que comenzar con la escena. Una vez que la tenemos, empezamos eligiendo cuál es el PLC que nosotros queremos elegir, que va a ser el mismo con el cual nos vamos a estar vinculando. Una vez que lo tenemos seleccionado, comenzamos a hacer algunos arreglos para las marcas que tiene, para definirlas o hacer algún cambio respecto al objetivo que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Después de eso, comenzando en la parte de TIA Portal, empezamos a realizar la programación. Después, una vez que se tiene, se comienza con la simulación. Después de, bueno, cuando se comienza la simulación, tiene que pasar, tiene que configurarse, tiene que hacer algunos otros pasos. Ya cuando todo está listo, ejecutamos de cierta manera la simulación, comienza la simulación y después nos dirigiremos a Factory, que en ese último paso, lo único que tendríamos que hacer sería en la parte de, en esa parte que aparece desconectar es porque está conectado, pero debería decir conectar. Ahí es donde tenemos que estarnos conectando. Y claro, obviamente tenemos que tener el PLC SIM y con eso tendremos vinculados tanto el Factory como el TIA Portal. Y así podremos estar editando paso a paso las escenas conforme vayan siendo los pasos y también si existe algún problema. Bueno, ya en esta última parte, en la siguiente diapositiva y en esta vamos a mostrar lo que son las etiquetas primero de los actuadores. Bueno, podemos ver que son, ya lo mencionó mi compañero Carlos, tenemos dos cintas transportadoras, tenemos este sería nuestro sistema de selección y colocación de dos ejes. Veamos que va a ser un eje y el último eje. Tenemos aquí un sensor que ejerce posición, que a su vez aquí existe otro sensor, que es el que va a alzar para que permita los pasos de pieza. Nuestro tablero de control. Y eso es lo que concierne a nuestra lista de lo que contiene esta escena. También tenemos nuestros sensores. Tenemos tenemos un sensor aquí en cada uno de nuestros ejes. Tenemos sensores, en este caso de la ventosa, los sensores de los cilindros de presión. Tenemos los sensores que van a detectar nuestras piezas, que son de flancos negativos, y el último es de flanco positivo, para que cuando detecte la pieza, pues inmediatamente se abra y después cierre. Y bueno, vamos a presentar aquí un video de cómo se realizó esta escena.
Entonces, como podemos ver, este es el funcionamiento de la escena. Vemos cómo se mueven nuestros actuadores y vemos cómo los sensores son los que dan los siguientes pasos. Como les platicaba, la diferencia entre un sensor blanco negativo es que aquí permite todo el paso de la pieza. Entonces, cuando ya no la detecta, cierra el pistón. Y entonces ya es cuando permite el paso de la ventosa y los siguientes movimientos que se pueden apreciar. Y bueno, ahí tenemos parte de nuestra escena. En caso de que no se llegara a ver de una manera correcta, vamos a dejar unos links en la parte de la descripción para que pueda observar del mismo modo y a lo mejor un poco más fluido el funcionamiento de esta escena. Y bueno, además de hacer una simulación en Factory.io, quisimos hacer una visualización de cómo sería implementar esta escena en un circuito electroneumático. Escogimos la electroneumática porque al visualizar la escena nos damos cuenta de que es un ensamblaje de piezas que no necesitan una fuerza alta para que puedan ser ensambladas. A simple vista se pueden ver que son cajas o incluso pueden llegar a ser piezas plásticas. Entonces se realizó un circuito en FluidSim y en este circuito la ecuación quedó de la siguiente manera. Sería B más, B menos, A menos, Y más, Y menos, X más, Y más, H más, Y menos y XH menos. La secuencia se hizo de esta manera, ya que en la simulación se aprecia que en la continuidad del ensamblaje hay un desfase entre dos pistones que son los que acomodan las piezas al lado izquierdo. Es por ello que queda de esta manera. Para la parte de la simulación, que es esta, bueno, en esta simulación se puede observar que se utilizaron 5 pistones de doble efecto con 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento por solenoide. Y bueno, este circuito se implementó porque, como lo habíamos mencionado, se quiso visualizar cómo es que se podía hacer ya en un caso práctico y en una parte eléctrica. Y bueno, los componentes que se utilizaron fueron, bueno, parte de un contacto normalmente abierto, que bueno, un push button, los finales de carrera, los contactos normalmente cerrados, para que estos impidan la ejecución de un paso anterior o posterior. Tenemos los relés, que son los que activan y mandan a llamar los demás contactos abiertos para que así puedan ejecutar las demás acciones y a su vez pueden ejecutar las solenoides si se han activado los movimientos. También recalcar
que se utilizó este circuito de electroneumática, ya que nos dimos cuenta que sería la manera más eficiente, no tan solo por funcionamiento, sino también por costos. Llegamos a nuestras conclusiones que gracias a estos circuitos, a estos dos programas, podemos realizar nuestra simulación correctamente, ya que con el programa TIA Portal podemos hacer nuestra programación en PLC. Este programa no se va fuera de la realidad, ya que es un programa eficaz y básicamente se hace lo mismo que en un PLC ya físicamente. Y con el programa TIA Portal, digo, este Factory, nos ayuda, o más bien nos da la herramienta para poder hacer nuestra simulación, ya que nos da las escenas para poder trabajar. Estos dos programas nos ayudan bastante, ya que si queremos empezar con un proyecto, crear algo nuevo, podemos empezar desde una pequeña simulación hasta llevarlo a algo ya más grande. Bueno, también recalcar que durante este proyecto pudimos implementar los conocimientos que tuvimos en la materia de controladores lógicos programables, o bueno, PLC. Además de eso, también tuvimos la implementación de todos los conocimientos que vimos en el curso, ya que vimos tanto las partes que manejamos en FluidSimP, el manejo de los actuadores. También otra cosa que, como mencionaba mi compañero Carlos, era la utilización de estos dos programas, ya que nos facilitan un poco más la ejecución de este tipo de proyectos e incluso para algún tipo de trabajo que sea más allegado a un sector industrial más profesional, no tan solo algo académico, puede ser ejecutado de la mejor manera posible. Y bueno, decir que a lo largo de la realización de este proyecto, tuvimos algunas complicaciones, pero a pesar de eso pudimos retomar conocimientos previos y a su vez adquirir conocimientos que estoy seguro que nos van a ayudar en próximas entregas de proyectos o incluso ya en un sector laboral. Sí, y recalcar que a manera personal, creo que es algo que nos llevamos como una gran experiencia, esta parte de la automatización, porque al final y al cabo es algo en lo que nosotros realizamos una automatización de un proceso que, como bien retomando el comentario de mi compañero, no está muy alejado de la realidad. Creo que es uno de los simuladores que nos permite ver con más detalle cómo es el funcionamiento realmente de la programación que hemos visto tanto en todo el curso que llevamos y de conocimientos anteriores, y cómo todos estos se engloban en uno solo para que nosotros en estos tiempos de pandemia podamos ver de manera más real cómo es parte de la automatización. Entonces creo que a manera personal me llevo un gran conocimiento extra, en, tanto reforzando conocimientos anteriores como nuevos. Y creo que fue un curso
muy interesante. Y con esto nosotros podemos dar por concluido tanto nuestro curso de sistemas neumáticos e hidráulicos como de nuestro proyecto final, el desarrollo de una escena assembler. Y mencionamos nuevamente que en caso de que las simulaciones no se llegaran a ver detalladamente o muy bien, vamos a dejar unos links para que se pueda entrar a estos y poder visualizarlos un poco mejor. Entonces, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.